a saludar a Alberto Hidalgo, quien es experto en seguridad pública. Guillermo Alberto Hidalgo Montes, para decirlo completo. ¿Cómo estás? Buenos días. Andreina y Janet, un placer estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Y hoy, bueno, muy consternados, ¿no? Con este informe que ha ofrecido la DEA recientemente, hablando de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que están en el corazón de la más peligrosa y mortal crisis de drogas en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto, Alberto? Bueno, esto ya se veía venir. Es cierto que estas declaraciones de la directora de la DEA, Ann Milgram, han generado mucho estrés en estas últimas horas, pero esto vino desde hace 4 años. Ya se señalaba en el documento que se actualizó hace un par de días, que es el National Drug Trust Assessment del 2024, el anterior fue del 2020, y ya se estaba viendo esa tendencia. Incluso la tendencia del primer documento del 2020 decía que estas TCOs, las organizaciones de crimen transnacional mexicanas, eran las principales amenazas a Estados Unidos. Y ya se hablaba, no tan fuerte, pero sí de la crisis de fentanilo y de opioides sintéticos que existen hoy en día. Entonces, es algo que se veía venir. Desgraciadamente, sí, parte tiene el Estado mexicano por una desarticulada política en materia de seguridad, donde hemos visto cómo las autoridades mexicanas no se ponen de acuerdo. Unas dicen que sí existe el tráfico de fentanilo y la producción de fentanilo desde México, otras dicen que no es cierto, que siempre hemos estado en el país de las maravillas, y pues es parte de este problema que tenemos, ¿no? Doctor Alberto, buenos días. ¿Por qué ha crecido tanto o por qué se ha permitido que crezca tanto el cártel Jalisco Nueva Generación, que lo vemos en todos Estados Unidos ya y también en muchas partes, muchos países de América Latina? Bueno, es muy buena tu pregunta, Janet. Aquí sería el punto recordar el problema que se tiene el Estado mexicano con la DEA, de que no ha habido una correcta colaboración, y eso ha generado pues esfuerzos de un solo lado. Y en una relación binacional, pues el tema es como en las parejas, es de dos, y si uno le echa ganas y el otro no, pues es el problema que tenemos, ¿no? Incluso es cierto que el documento dice que hay presencia en todos los estados, pero también es cierto que Estados Unidos tiene un problema de pandillas y de crimen organizado también muy peculiar. El asunto es que Estados Unidos lo tiene muy atomizado, es decir, son muchas organizaciones pequeñas, y en México son pocas organizaciones muy grandes que sí tienen el peso para darle una pelea al Estado, con armamento, con recursos financieros y recursos humanos. Basado en los reportes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la evaluación señala que el fentanilo es la droga más letal, con una cifra provisional de 59.019 personas fallecidas en el 2023, 74.225 en el 2022 y 70.061 en el 2021, solo por efectos de esa sustancia. Te pregunto, Alberto, ¿cuál es el modo operandi o cómo lo han hecho estos cárteles para penetrar cada vez más en los diferentes estados y a todo, a lo largo y ancho del país, de los Estados Unidos? Veíamos una nota de uno de nuestros reporteros hablando de que ya no están usando túneles como antes, sino que están operando con la complicidad de la policía y de los entes de la guardia en la frontera. ¿Cómo lo ves tú? Tiene un porqué. Desgraciadamente, una dosis mortal de fentanilo es de 2 miligramos, entonces es muy fácil en un paquete pequeño llevar que se produzcan ganancias millonarias. Entonces es muy fácil transportar ese tipo de mercancía. Incluso si lo vemos en términos económicos, para que nuestros radioescuchas se den más o menos un Una idea. contexto, una dosis mortal de fentanilo cuesta 2 centavos de dólar. Una dosis mortal de otras sustancias puede llegar a costar $7. Entonces, para que más o menos dimensionen la cantidad de las que estamos hablando, o sea, realmente un paquetito de medio kilo puede generar un problema de muchas índoles. Incluso hoy en día existe la mezcla de fentanilo, silacina y cocaína en pequeñas pastillas. Entonces eso genera mucha adicción. El problema del fentanilo como tal tiene 3 factores. Es altamente mezclable, se puede mezclar con alimentos, con bebidas, con lo que sea. Es sumamente adictivo y es
extremadamente barato. Entonces, está desplazando a drogas que cuestan más trabajo hacerlas y que son más complicadas transportar, como la cocaína y la heroína. Ojo, siendo esto un derivado sintético de la heroína. Recordemos que los opiáceos se dividen en tres: alcaloides de opio, alcaloides semisintéticos y 100% sintéticos, en este caso como el fentanilo. Doctor, hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia desde más temprano que arrancamos este programa, ¿de quién es más responsabilidad? ¿Del gobierno de México al dejar y permitir que se expandan los cárteles mexicanos en diferentes partes del mundo? ¿Del propio Estados Unidos al permitir que entre a su país? ¿O de la gente que está consumiendo en cantidades mucho más grandes la droga? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Janet, es una muy buena pregunta. El generar un culpable sería una solución muy simplista. Este rollo es tema de dos. Estados Unidos administra el problema, México lo penaliza, entonces son visiones completamente diferentes, pero también es cierto que las dos partes han cometido aciertos y errores. Entonces, el problema es de dos. Sí, en este caso, en estos últimos años se puede cargar un poquito la balanza al lado de México, porque por este fallo en materia de seguridad. Ojo, no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dice el público, la sensación de inseguridad, pero también Estados Unidos ha cometido algunos errores que es importante que vaya corrigiendo a través del tiempo. ¿Cuáles son esos errores? Por ejemplo, el no judicializar bien los casos, campañas de prevención, ese tipo de situaciones son bien, bien importantes. Digo, a fin de cuentas sí puedes prevenir que los niños se acerquen a esas drogas, pero también es importante que tengas mano dura para las personas que lo trafican. En este momento tenemos más droga en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia de este país, ¿sí o no, Alberto? No, pero es más Okay. peligroso, porque con menos sustancias se mueren más personas. Como por lo que ya nos lo explicabas, ¿no? Exactamente, incluso hoy en día el tema de la marihuana, ya no hay tanto tráfico de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, porque ya hay muchos estados que es incluso financieramente redituable y legal plantar marihuana. Entonces, como para qué se van a esforzar en algo que no les va a dejar ganancia, cuando 2 granitos de sal te pueden dejar muchísimo más dinero. Te decía, ya se nos llenó el cuarto de agua. ¿Cuál es la solución? La solución es agarrar el toro por los cuernos y realmente empezar a jalar hacia un mismo. Yo, la verdad, siendo mexicano, no entiendo la posición del Estado mexicano en hacer un berrinche sobre la cooperación de la DEA en México. No es una cuestión de soberanías, es una cuestión de cooperación, y el tema de la geopolítica y de la seguridad no es en blanco y negro, hay un esquema de grises bien complicado que a veces no pasamos por alto, y tal pareciera que ahorita estamos en la etapa de berrinche. Wow, la verdad es que no nos ponemos de acuerdo y eso es lo que pasa con tantas guerras y con tantas cosas terribles que estamos viendo en todo el mundo. Pareciera que los intereses individuales prevalecen sobre el interés colectivo y eso creo que nos está dañando a muchos a lo largo y ancho del mundo. Qué barbaridad. Gracias. Tienes razón, Alberto, incluso, perdón por ¿sí? la interrupción, rápido, incluso el tema de usted, o sea, en Estados Unidos se están muriendo de sobredosis. Y aquí se están muriendo por la violencia que genera ese tráfico hacia Estados Unidos. O sea, estamos los dos lugares perdiendo y estamos perdiendo vidas de seres humanos. Entonces, es hasta dónde queremos llegar o qué tiene que pasar para que realmente nos pongamos las pilas. No nos ponemos de acuerdo y parece que a nadie le importa los más desfavorecidos, los que están allá afuera en la calle. Parece que no hay, no existe dolor por lo que tenemos y por lo que se supone estos gobernantes están allá arriba para que nos cuiden y nos protejan. No hacen su trabajo. Gracias, Alberto, por estar con nosotros esta mañana. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por la invitación.